Muy buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil pertenecientes a la carrera de Finanzas y a continuación voy a nombrar los integrantes que conforman nuestro grupo. Entre ellos se encuentran Ariana Anchundia, Brittany Cabrera, Alina Cerezo, Karen Consuegra, Damián Cruz, Caterina Hidalgo, Joan Jacome, Génesis Jiménez, Génesis Sánchez, Luis Vargas y Catherine Vera. El tema a explicar es el RIMPE, que es el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. Dentro de este tema vamos a encontrar para qué sirve este régimen, quiénes se encuentran dentro de este régimen, los comprobantes electrónicos, cómo se factura, preguntas frecuentes que son necesarios, así también como breves casos prácticos que vamos a explicar conforme avance la exposición. Antes de pensar, vamos a tomar en cuenta términos que vamos a encontrar en esta exposición. Entre ellos están los ingresos grabados, que son aquellos que serán considerados para el pago del impuesto a la renta, así como también los ingresos brutos, que son aquellos grabados percibidos por el contribuyente menos descuentos y devoluciones, los gastos deducibles, que son aquellos que se efectúen para obtener, mantener y mejorar los ingresos, y por último el crédito tributario, que son los valores retenidos por concepto del impuesto a la renta. A continuación, les va a hablar mi compañera sobre qué es este régimen y para qué sirve este régimen. El régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. RIMP es el nuevo régimen aplicable en el Ecuador desde el año 2022 que reemplaza el régimen impositivo simplificado, RICE, y el régimen de microempresas. El RIMPE agrupa a dos categorías: negocios populares de personas naturales con ingresos brutos anuales que van desde los 0 a $20,000 y emprendedores que son personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales que van desde los $20,000 a $300,000. ¿Para qué sirve el RIMPE? El RIMPE sirve para llevar registros de ingresos y gastos y declarar el impuesto a la renta anual conforme a los resultados del mismo, también para emitir comprobantes de venta y los negocios populares emitirán notas en ventas, y para grabar declaraciones semestrales y liquidar el IVA en la prestación de bienes y servicios o derechos. ¿Cómo funciona este régimen? RIMPE tiene algunas reglas generales que aplican tanto para negocios populares como para emprendedores. Segundo, los impuestos a pagar están conformados por dos valores. Tanto el primero, un valor mínimo anual de acuerdo a una tabla de niveles de ingresos brutos, y el segundo, los ingresos brutos se calculan restando cualquier descuento o devolución de total de ingresos. Y no puedes deducir ningún valor de los ingresos para efecto del cálculo impuesto a la renta a pagar. Ahora, en la siguiente diapositiva, tenemos quiénes se encuentran en este régimen. La principal diferencia de este régimen con el anterior, el que ya no existirá un valor fijo, sino que en el impuesto será progresivo, de acuerdo al ingreso bruto del negocio o volumen de ventas. Básicamente se divide en dos grupos, tanto RIMPE emprendedores como RIMPE negocios populares. Gracias. El RIMPE, los negocios populares, son aquellos que tienen ingresos anuales hasta de $20,000. Para conocer si pertenece un contribuyente a dicho, a dicho puesto, eh, debe obtener un certificado de RUC en los servicios del SRI. eh, para eh, cómo debe facturar el RIMPE de negocios populares. El servicio de rentas internas de los negocios populares sujetos al régimen simplificado que es el RIMPE no requieren implementar la facturación electrónica. Estos contribuyentes deben continuar emitiendo notas de venta y además documentos complementarios preimpresos en sus actividades comprendidas dentro del mencionado régimen. Como podemos observar, tenemos los puntos donde que aclaramos más el tema de cómo se deben regir los contribuyentes. Como primer punto tenemos que deben emitir notas de venta
según la normativa vigente. También tenemos que cuando dejan de tener tal consideración, no podrán emitir notas de venta, debiendo dar de baja aquella cuya autorización ya que se encuentre vigente y deberán emitir los comprobantes y documentos que correspondan. También podemos decir que los contribuyentes calificados como negocios populares que realicen actividades económicas no sujetas al RIMPE deberán emitir facturas exclusivamente por estas transacciones. El RIMPE de emprendedores eh, básicamente es el resultado de imagen para RIMPE emprendedores. Es el nuevo régimen aplicado en el Ecuador desde el 2022 que reemplaza al RICE y al régimen de microempresa. Este se retiene a los contribuyentes que facturan las actividades sujetas al RIMPE. Se les retiene el 1% con el código 343, en la cual otras retenciones aplicables con el 1% independientemente que sea de un bien o servicio. También tenemos un punto que dice que los contribuyentes sujetos al RIMPE deberán emitir facturas, documentos complementarios, liquidaciones de compra de bienes y prestaciones de servicio, así como comprobantes de retención en caso de que se proceda. Gracias. Buen día, mi nombre es Alina Cerezo y yo les voy a hablar sobre las actividades que no entran o no están sujetas al RIMPE. Como punto 1 tenemos los ingresos superiores a 300.000. Número 2, las actividades previstas en el artículo 28 y 29 de la Ley del Régimen Tributario Interno. Estos son contratos de construcción, urbanización, lotización y otros similares. Número 3, las actividades, estas ya sean profesionales de mandato, representaciones, transporte, agropecuaria, comercializadoras de combustible, relación de dependencia, rentas de capital, régimen especial de pago del impuesto a la renta. Como número 4 tenemos los receptores de inversión extranjera directa y las actividades de asociación, ya sean estas públicas o privadas. Número 5 tenemos las actividades de hidrocarburos, minería, petroquímica, laboratorios médicos y farmacéuticas, las industrias básicas del sistema financiero, la economía popular y solidaria y de seguridad. Como siguiente tema tenemos los deberes formales. Sin perjuicio de los demás deberes formales previstos en el artículo 96 del Código Tributario, los contribuyentes sujetos al RIMPE tendrán los siguientes deberes formales. Número 1. Emitir comprobantes de ventas. Los negocios populares emitirán notas de venta. Y número 2, tenemos que los pagos mayores a $1.000 deberán realizarse a través del sistema financiero. Número 3, presentar declaraciones y o anexos siempre que el caso o lo amerite. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a explicar sobre cómo saber si pertenezco al régimen RIMPE. Pues esto corresponde a cada contribuyente. Conocer si cumple o no los requisitos previstos en la norma para ser parte del RIMPE. Pues con solo un cumplimiento de dichos requisitos, el contribuyente pasa a ser parte de este régimen sin perjuicio de ello. El Servicio de Rentas Internas pone a disposición de la ciudadanía un listado referencial de los contribuyentes que, de acuerdo a las bases de datos de la Administración Tributaria, se encuentran sujetos al RIMPE. De todas maneras, el SRI publica de forma semanal el listado referencial del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, para que los contribuyentes verifiquen si constan en el catastro y qué tipo de RIMPE son. Para esto, para más información, puedes ingresar a lo que es al portal de www.sri.gov.es. También puedes revisar en lo que es la sección enlaces de interés, clic en la opción RIMPE
También puedes ir a la sección de quienes se encuentran en este régimen. Selecciona si eres de negocio popular o emprendedor según los requisitos y pues posterior a esto se descargará un archivo en Excel con todos los contribuyentes. Continuando con la exposición del régimen RIMPE, ahora vamos a hablar un poco de lo que son las vigencias del régimen RIMPE. Este régimen tiene una vigencia de 3 años. Los negocios populares estarán inscritos al RIMPE siempre y cuando conserven dichas condiciones. Todo sujeto que se inscriba en el RUC a partir del 1 de enero del 2022 estará dentro de este régimen RIMPE, siempre y cuando, en un caso de que en el primer año el sujeto supere los $300.000 de ingresos brutos, ya no se someterá a lo que es el régimen RIMPE, sino que al siguiente año se someterá a lo que es el régimen general. Como aquí tenemos un ejemplo que dice lo siguiente: si voy a emprender una actividad de comercio y mi proyección de ingresos grabados durante el año 2022 es de $1.000 mensuales, ¿a qué régimen debo sujetarme? Como en el régimen se lo hace a base de lo que se ha conseguido de ingresos anuales, con $1.000 mensuales da unos ingresos anuales de $12.000, por lo cual sí se somete a lo que es el régimen RIMPE, ya que en el artículo dice que las personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta $20.000 serán considerados como negocios populares y por lo cual estarán sujetos a lo que es el régimen RIMPE. A continuación ahora vamos a hablar sobre lo que es cómo se factura este régimen tanto para emprendedores como para negocios populares. El SRI recuerda que los negocios populares sujetos al régimen simplificado, tanto para emprendedores como negocios populares, no requieren la implementación de lo que es la factura electrónica, ya que estos contribuyentes continúan emitiendo lo que son las notas de venta y demás documentos complementarios preimpresos en sus actividades, comprendido dentro de lo que es el mencionado régimen. En el caso de que el contribuyente realice otras actividades económicas que no sean sujetas al RIMPE, ya ahí deberá emitir lo que son las facturas electrónicas exclusivamente solo para estas transacciones. Muchas gracias. Porcentaje de retención e impuesto a la renta. Del 1% emprendedor. Adquisición de bienes y servicios a los contribuyentes sujetos al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares por las actividades económicas sujetas al régimen. Veamos lo que es el 0% en negocios populares. Estarán sujetas a retención del 0% las adquisiciones de bienes, de servicios a los contribuyentes sujetos al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares categorizados como negocios populares para las actividades económicas sujetas al régimen. En el caso de los créditos tributarios aplicables al IR, sean mayores al impuesto causado o no existe impuesto causado conforme a la declaración de contribuyente. Este podrá solicitar el pago de excesos, pago indebidos o utilizarlos directamente como crédito tributario sin intereses en el impuesto a la renta que causa en los ejercicios impositivos posteriores, de acuerdo al artículo 232. Veamos cómo se calcula el impuesto a la renta RIMPE. Para negocios populares, como podemos ver, los contribuyentes forman parte del nuevo régimen tributario, que es RIMPE. La declaración y pago de impuesto a la renta se realizará de manera manual de acuerdo a la siguiente tabla. Un pequeño ejemplo, tenemos lo que es el límite inferior, límite superior, impuestos mínimos, impuestos marginales. En límite superior tenemos $20.000, impuestos mínimos $60. Y en el impuesto marginal sería el 0%. Son aplicables los beneficios tributarios relacionados como los ingresos previstos en las normativas legales. La declaración se efectuará de manera obligatoria aunque no existiera valores de ingresos de retención o crédito tributario durante el periodo fiscal anual. Gracias. El RIMPE sujeto a los emprendedores.
Esto nos dice que deben emitir facturas, notas de crédito, notas de débito, retenciones y liquidaciones de compra de bienes y prestaciones de servicios. Como podemos observar, aquí está la tablita en donde contiene el límite interior, el límite superior, el impuesto a la fracción básica y el tipo marginal. A continuación, voy a dar un caso práctico, el cual vamos a poder entender un poco mejor de qué trata esta tabla para emprendedores. En el caso práctico tenemos que Juan Salcedo factura $10,000 por venta de artículos del hogar al año. Compra inventarios por $5,000, cancela servicios por 480 y tiene gastos personales por 1,200. A continuación, pondremos en orden los datos de la actividad empresarial. Dentro de estos tenemos los ingresos, que como lo mencioné, son los $10,000 por venta de artículos al año, del hogar al año, el costo de venta, que es la compra del inventario, y los gastos deducibles, que es la suma de la cancelación de sus servicios básicos y sus gastos personales. En la retención que se efectuó, ponemos valor 0 porque no se ha hecho retenciones. A continuación tenemos también el cuadro en donde pondremos el total de ingresos, que son los $10,000, y ahí es donde nos cogeremos la tabla y podremos observar cuál ha sido el límite superior y el límite inferior. Y como podemos observar, dentro de la tabla tenemos que como límite superior han sido los $20,000, por eso en el límite inferior ponemos 0, según lo que nos muestra la tabla misma. Ahora, para sacar el valor excedente de esto, vamos a hacer la resta de lo que es el total de ingresos y el límite inferior. Asimismo, para sacar el tipo marginal, nos fijamos en la tabla y vemos que es 0%, y de esta realizamos una multiplicación de lo que es el valor excedente y el tipo marginal, y nos va a dar 0. Entonces ahora tenemos el impuesto de la fracción básica. Asimismo, nos fijamos en la tabla y vemos que son el total de $60. Ahora, para sacar tenemos ahora el impuesto causado y retenciones. Asimismo, como mostramos anterior, es 0%, y el total a pagar sería el 60%, que es la resta de lo que es el impuesto causado y la retención. El otro caso, que es el caso práctico número 2, en el que nos dice que vamos a ver cómo va a ser la declaración de la renta del 2022. Nos dice que la papelería Fantastic factura $240,000 al año, compra útiles y libros por $125,000, en este caso los $125,000 serían nuestro costo de venta y los $240,000 serían nuestros ingresos. También nos dice que cancela por servicios básicos $848. Vendrían a ser nuestros gastos deducibles, los servicios básicos, esta cancelación de servicios básicos, y que nos hace una retención sobre el 60% del total de las ventas. O sea que de mis ingresos de los $240,000 le hacemos una retención del 60% y serían los $144,000. Trabajando con la tabla progresiva del impuesto a la renta, vemos que nuestro límite inferior desde los $200,000 común hasta los $300,000 entran en este rango. Como nuestro total de ingresos son de $240,000, entonces entraría en ese rango. Nuestro valor excedente es la resta de nuestro total de ingresos menos nuestro límite inferior, que nos daría un 39,999,99. El tipo marginal, según nuestra tabla, es del 2%. El impuesto del tipo marginal sería en este caso vamos a multiplicar nuestro valor excedente por el tipo marginal. Nos daría $800. Y nuestro impuesto de fracción básica, según la tabla, sería de 2,797,52. Ahora, nuestro impuesto causado es la suma de nuestro impuesto del tipo marginal y nuestro impuesto de fracción básica. Y como nos hicieron retenciones sobre el 60%, colocamos las retenciones, que son los $144,000, y nos saldría un impuesto a pagar negativo de $140,000
402,48. Como tenemos más impuesto a pagar, o sea, como tenemos, en este caso, nos están haciendo más retenciones y tenemos más retenciones, tendríamos un crédito tributario de 140.402,8. El RIMPE presencial, en este caso presencial. Hay requisitos a través del canal presencial y hay requisitos alternativos. En el caso de los requisitos, se deberían presentar como modo de presentación la cédula de identidad, el certificado de votación y el documento para registrar el establecimiento del domicilio del contribuyente. Los requisitos alternativos serían el pasaporte ordinario como presentación, el certificado de presentación, el certificado de sección y la licencia de conducir. ¿Cómo sacar el RIMPE de forma presencial y en línea? Requisitos. Requisitos básicos para realizar este trámite de forma presencial. Primero, cédula de identificación, certificado de votación y documento para registrar el establecimiento del domicilio del contribuyente. Requisitos alternativos para realizar este trámite de forma presencial. Pasaporte, certificado de presentación, certificado de exención, licencia de conducir. Requisitos para realizar el trámite en línea. Documentos de identificación del contribuyente, clave de acceso a servicio en línea. Requisitos para ingresar el trámite a través del portal del SRI en línea. Identificación, número de identificación del contribuyente, clave de acceso a servicio en línea. Documento para registrar el establecimiento del domicilio del contribuyente. Solicitud de inscripción del RUP para personas naturales. SRI. Preguntas frecuentes. ¿Las sociedades pueden sujetarse al RIMPE? Sí, por supuesto que se pueden sujetar al RIMPE. ¿Las instituciones privadas sin fines de lucro se sujetarán a este régimen? Por supuesto, las instituciones privadas sin fines de lucro se sujetarán al RIMPE para acogerse a la presentación de declaración de impuesto semestral.